Capítulo 751. Insensato. ¿Enviaste soldados a la carga a ciegas sin preparación previa? El conde Radetzky miró con furia al teniente coronel Busaike. ¿Y luego fueron derrotados por un grupo de policías? Busaike bajó la cabeza y murmuró en su defensa. General, esos policías estaban altamente entrenados militarmente, especialmente en su velocidad de disparo. Silencio. Rugió el conde Radetzky. Han avergonzado por completo a los soldados del imperio. Su enojo estaba justificado. Busaike había sido realmente demasiado descuidado. Si Busaike hubiera formado la mayoría de sus soldados en formaciones de línea y hubiera dejado solo 200 o 300 escaramuzadores para hostigar al enemigo, la policía valona, falta de confianza para enfrentarse a tropas regulares en batalla, podría al menos haber luchado hasta llegar a un empate. En cambio, ordenó a todas sus tropas cargar en formación de escaramuza. Ante la potencia de fuego concentrada de las líneas de infantería enemigas, fueron aplastadas, como era previsible. El conde Radetzky miró su reloj de bolsillo. La manecilla de las horas marcaba las 4 de la tarde. Era evidente que no podrían llegar a Wavre ese día. Además, habría que dedicar tiempo a reagrupar las unidades derrotadas del cuerpo de Busaike. Respiró hondo para calmarse y le ordenó al oficial de orden: reúna a las tropas. Mañana por la mañana, el ejército de Krova se encargará de esos policías. Además, informe de la situación aquí a Su Alteza el Príncipe de Coburgo. Sí, general. Al día siguiente. Inspirada por su victoria del día anterior, la policía valona repelió una vez más con valentía el primer asalto de las fuerzas de Krova. Esta vez, estas no los tomaron a la ligera. Desplegaron 3 regimientos en formación de línea para enfrentarse a la policía directamente, mientras enviaban 3 escuadrones de caballería para hostigar los flancos. Afortunadamente, los 2 cañones de 6 libras de la policía valona llegaron al campo de batalla la noche anterior, asustando una vez más a los austríacos. Sí, la policía valona tenía unidades de artillería. Sin embargo, también habían sufrido casi 300 bajas en la batalla anterior. Cuando el ejército austríaco se preparaba para lanzar un segundo asalto, el jefe de policía del distrito Valón, basándose en las lecciones del arte del mando que había estudiado anteriormente, ordenó a todos los oficiales que se retiraran a la ciudad de Wavre. No importaba lo bien entrenados que estuvieran, en última instancia eran oficiales de policía encargados de mantener la ley y el orden, a falta de comandantes militares calificados. Y se enfrentaron a más de 10.000 tropas regulares austríacas, apoyadas por caballería y artillería. Sin embargo, su desempeño excepcional en el enfrentamiento anterior, sumado a la aparición de la artillería, habían hecho que el conde Radetzky se sintiera cauteloso. Con cautela, pasó un día entero ordenando a los húsares que exploraran repetidamente Wavre y, después de confirmar que solo había unos 3.000 agentes de policía en la ciudad, decidió lanzar una ofensiva. Distrito Valón del Suroeste. Ciudad de Monseñor. Schevenemann, presidente de la Cámara de Comercio de Valonia, miró a los miembros del consejo sentados, levantó el periódico y exclamó con enojo: ya deben haberlo visto. Los flamencos, en connivencia con el gobierno austríaco, pretenden usar la fuerza militar para controlar Valonia. Nuestra policía los ha repelido heroicamente 2 veces al norte de Wavre, pero el ejército austríaco es abrumador en número. La policía no puede defender Wavre. Los rostros de todos los miembros del consejo se volvieron sombríos mientras escuchaban al presidente. Schevenemann arrojó el periódico con fuerza sobre la mesa. Los recientes disturbios en el distrito Valón también fueron orquestados por ellos. Por suerte, recibí una advertencia del gobierno francés y redistribuí la policía a Wavre. De lo contrario, incluso Mons podría estar ahora bajo control austríaco. De hecho, la oficina de inteligencia francesa había detectado 1 mes y medio antes que individuos de habla holandesa en el distrito Valón estaban conspirando para crear disturbios. Joseph se dio cuenta inmediatamente de que Austria probablemente estaba planeando tomar medidas contra Valonia. Sin embargo, se abstuvo de interferir directamente en los asuntos valones y en su lugar propuso durante una reunión del Estado Mayor que la Cámara de Comercio valona ignorara a los alborotadores y concentrara todos los recursos policiales en la defensa contra una incursión austríaca. Después de sopesar las opciones, Schevenemann aceptó la sugerencia de la oficina de inteligencia francesa, lo que llevó a la policía valona a tender una emboscada al ejército austríaco. Al ver la ira reflejada en los rostros de los miembros del consejo, Schevenemann alzó aún más la voz.
Ahora solo nos queda una opción. Pedir ayuda a Francia y solicitar que envíe tropas para expulsar a los austríacos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y los murmullos llenaron la sala. Un miembro de edad avanzada se puso de pie y dijo: Señor Schevenemann, esto socavará el estatus de Valonia como zona desmilitarizada. Alguien repitió: sí, esto podría fácilmente resultar en que el ejército francés estableciera un gobierno militar sobre Valonia. La independencia de la Cámara también podría dejar de existir. La Cámara de Comercio Valona ejercía una autoridad sustancial en el distrito, funcionaba como un gobierno local independiente y, naturalmente, se oponía a cualquier interferencia. Schevenemann respondió con gravedad. En el momento en que el ejército austríaco entró en Valonia, la llamada zona desmilitarizada dejó de existir. Luego dirigió una mirada significativa a los miembros del consejo opositores. Sin duda, esos individuos de habla holandesa y alemana tienen la mira puesta en las minas de carbón y las fábricas de Valonia. No lo olvidemos. Todos hablamos francés. La sala, que una vez fue ruidosa, quedó en silencio de inmediato. Los miembros del consejo eran propietarios de minas de carbón, fábricas de hierro y empresas similares en el distrito Valón. Como principal actor interesado en la región, el gobierno francés estaba seguro de proteger sus intereses. Pero si los austríacos, que eran claramente intrusos, lograban tomar el control, las probabilidades de que se apoderaran de esos activos eran extraordinariamente altas. En comparación con los derechos administrativos independientes de los valones, su riqueza les importaba más. O mejor dicho, sin dinero, pronto también se perderían los derechos administrativos. Tras más de 10 segundos de silencio, un concejal levantó la mano. Estoy de acuerdo en solicitar la entrada del ejército francés en Valonia. Luego alguien más expresó su apoyo. Yo también lo apruebo. Que vengan los franceses. La situación en Valonia bajo el dominio austríaco era mucho peor que ahora. De hecho, los flamencos tampoco nos dejarán vivir en paz. Solo el ejército francés puede cambiar esta situación. Aproximadamente una cuarta parte de los miembros de la Cámara eran de nacionalidad francesa, y todos respaldaron de inmediato la moción. Pronto, las voces disidentes quedaron completamente acalladas. Schevenemann hizo un gesto para pedir silencio y declaró: entonces, procedamos a votar. Quienes estén a favor de solicitar ayuda al gobierno francés, que levanten la mano. De los 78 concejales presentes en la sala, 75 levantaron la mano. Al mediodía de ese día, Joseph ya había recibido, a través del aparato de señales Sharp, la solicitud de la Cámara de Comercio de Valonia para que Francia enviara tropas a Valonia. Por supuesto, la documentación formal aún estaba en camino, pero eso no le impidió movilizar fuerzas. En apenas 40 minutos, el ejército de los Países Bajos meridionales, estacionado en Lille, inició su marcha hacia Wavre. Al mismo tiempo, la cuarta división de Infantería Real en Artois emprendió una marcha forzada hacia el norte a lo largo de las vías del tren de madera. La fuerza total combinada alcanzó los 23.000 soldados. Alto S. Marburgo. El conde Saigul, asistente del ministro de Asuntos Exteriores francés, condenó en voz alta ante cientos de nobles a Austria, acusándola de violar los acuerdos al desplegar tropas en la zona desmilitarizada valona y causar allí graves destrucciones. De repente, su asistente se acercó de puntillas detrás de él y le susurró algunas palabras al oído. Saigul asintió, se volvió hacia los nobles de ese y agitó la mano con fuerza, declarando apasionadamente: la Cámara de Comercio de Valonia solicitó formalmente al ejército francés que entrara en Valonia hace 3 días para proteger su estatus desmilitarizado. Capítulo 752. Saigul volvió a declarar solemnemente: Austria debe asumir plena responsabilidad por cualquier consecuencia que surja en la región Valencia. En medio de la charla de los nobles de S, Saigul concluyó su discurso y abandonó Marburgo para dirigirse a Würzburg. El mismo día de su partida, los periódicos del Alto S publicaron estos titulares. Viena rompe el acuerdo sobre la zona no militar, la Cámara de Comercio de Valonia solicita la intervención francesa. Antes de llegar al Alto S, Saigul ya había recorrido incansablemente la mayoría de los estados federados alemanes, pronunciando no menos de 20 discursos. Al día siguiente de que el gobierno francés anunciara su aceptación de la solicitud de la región valona y su decisión de enviar tropas, Austria declaró oficialmente la guerra a Francia.
Ese mismo día, Inglaterra declaró la guerra a Francia, alegando la deliberada perturbación del mercado del azúcar por parte de Francia. Poco después, Prusia, Hannover y los Países Bajos también declararon abiertamente la guerra a Francia. Entre estas naciones, Prusia y los Países Bajos estaban vinculados por tratados de alianza con Inglaterra y estaban obligados a enviar tropas en apoyo. Turingia, Baja Hesse y Toscana se unieron a la guerra contra Francia por insistencia de los gobiernos prusiano y austríaco. 3 días después, los representantes diplomáticos de estos países se reunieron en Potsdam para firmar un acuerdo, estableciendo formalmente la alianza antifrancesa y declarando su intención de preservar conjuntamente el orden existente en el continente europeo. Francia tomó rápidamente represalias declarando la guerra a todos los Estados miembros de la alianza antifrancesa. La totalidad de Europa quedó instantáneamente envuelta en las llamas de una guerra total. Honda. El cañonazo al norte de la ciudad no había cesado desde el amanecer, aunque solo habían pasado 3 días desde que la Cámara de Comercio valona solicitó la intervención militar francesa. La policía valona ya estaba visiblemente al borde del colapso. La parte norte de la ciudad estaba prácticamente ocupada por el ejército austríaco, mientras la policía resistía desesperadamente alrededor del almacén de mineral de hierro en el centro de la ciudad. En realidad, si no fuera por la preocupación del conde Radetzky por los daños a las fábricas de Wavre, que habían dificultado un poco sus operaciones, toda la ciudad podría estar ya bajo control austríaco. El superintendente jefe Ballon Jaeger escuchó a sus subordinados informar sobre las bajas, con el ceño fruncido profundamente. En el transcurso de 3 días de combates, la policía sufrió casi 500 bajas. Para una organización no militar, mantener la cohesión ante pérdidas tan abrumadoras ya era una hazaña poco común. Lo que fue aún más devastador fue que el día anterior, un escuadrón de húsares austríacos había lanzado un ataque sorpresa contra las posiciones de artillería de la policía, destruyendo todos sus cañones. Así, desde aquella mañana, la artillería austríaca disparó impunemente, obligando a las defensas policiales a retirarse y provocando un fuerte aumento de las bajas. Jaeger discutió la situación con varios de sus subordinados antes de finalmente ordenar a su ayudante: ordene a todos que abandonen Wavre. El personal de la comisaría de Fuer cubrirá la retaguardia mientras los demás se retiran inmediatamente a Namur. Sí, señor. Jaeger miró hacia la ciudad por la que había pasado días luchando y suspiró. Espero que el ejército francés llegue a Namur a tiempo. Era plenamente consciente de que la policía valona había llegado a su límite. Incluso si conseguía llegar a Namur, probablemente sería incapaz de defenderla. Alrededor de las 3 de la tarde, grandes grupos de policías comenzaron a retirarse del sur de Wavre. Con el estruendo de los cañones resonando tras ellos, avanzaron con desaliento hacia Namur. Sin embargo, apenas 1 kilómetro después de haber comenzado su retirada, el débil sonido de los cascos de los caballos que se encontraban más adelante llegó a nuestro alcance. La policía, carente de experiencia en combate y desmoralizada, había pasado por alto por completo el reconocimiento. Solo cuando Jaeger divisó la bandera del campamento de caballería austríaco de Velna con sus binoculares, se dio cuenta de que posiblemente los estaban interceptando. Un momento después, la policía montada regresó rápidamente para informar sobre avistamientos de infantería austríaca tanto en el lado oriental como en el occidental. Como los oficiales de exploración acababan de partir para investigar, el enemigo estaba ahora a menos de 600 pasos de distancia. Alarmado, Jaeger estaba a punto de dar órdenes defensivas cuando vio las expresiones completamente exhaustas en los rostros de sus tropas. Negando con la cabeza, le dijo a su ayudante: eso es todo. Estos muchachos han hecho lo mejor que pudieron. Levanten la bandera blanca, ¿no deberían soportar más sacrificios? En ese momento, el sonido hasta entonces rítmico de los cascos de la caballería austríaca de repente se volvió caótico y disminuyó gradualmente, como si algo los hubiera hecho detenerse. Poco después, un policía montado llegó al galope y le informó a Jaeger: señor, la infantería austríaca del lado oeste ha comenzado a moverse hacia el oeste. Jaeger estaba atónito. Sus fuerzas se retiraban al sur, mientras que la infantería enemiga se dirigía al oeste. ¿Acaso no era esta una abertura en la ruta? Rápidamente le ordenó al oficial a caballo: sigue explorando, rápido. Explora más allá. Sí, señor. Antes de que el oficial de reconocimiento regresara, Jaeger escuchó una vez más los cascos de los caballos resonando desde el sur.
De pie sobre su caballo, levantó sus binoculares y se sorprendió al descubrir que cientos de húsares austríacos se habían dirigido hacia el oeste. El camino hacia Namur estaba ahora completamente despejado. Aunque desconcertado por el giro de los acontecimientos, Jayair sabía que esta era una excelente oportunidad para escapar del cerco austríaco e inmediatamente ordenó una marcha acelerada hacia el sur. 10 minutos después de la retirada, Jayair notó que el ruido de los cascos de los caballos a la distancia era mucho más fuerte que antes. ¿Podría ser que los austríacos hubieran reforzado sus tropas? Mientras se preocupaba por la situación, el oficial a caballo corrió hacia él a toda velocidad, gritando a lo lejos. Son los franceses. Caballería francesa. Están lanzando un asalto contra las fuerzas austriacas. Jayair abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo fue esto posible? Incluso si el ejército francés hubiera estado esperando en la frontera de la región valona, habría tardado al menos una semana en llegar tras recibir la solicitud de la Cámara. Parecía que la caballería francesa había llevado a sus caballos al límite para acudir en su rescate. Una oleada de euforia recorrió a Jayair mientras gritaba a sus oficiales. Anímense y coordínese con la caballería francesa. Si bien sus habilidades de mando podían haber sido deficientes, su entrenamiento en tácticas militares le había resultado muy útil. Sabía que la caballería sin apoyo de infantería era vulnerable a ataques coordinados de la infantería y la caballería enemigas. Con más de 10.000 tropas austríacas, compuestas por infantería, caballería y artillería, cerca de Wavre, la asistencia mutua entre la policía y la caballería francesa era esencial para retirarse a un lugar seguro. Pero antes de que la policía tuviera oportunidad de actuar, el sonido distante de disparos y gritos de dolor comenzaron a llegar desde el oeste. Jayair palideció de horror. ¿La caballería francesa ya había sido derrotada? Mientras instaba a sus fuerzas a formar filas, de repente se dio cuenta de que una docena de soldados de caballería huían caóticamente a su lado, en dirección a Wavre. Al levantar sus binoculares, Jayair vio jinetes ensangrentados y desaliñados con uniformes austríacos. Poco después, se oyeron tambores rítmicos desde el oeste a medida que más soldados airanos huían en desorden. Algunos incluso tropezando con las filas de la policía y siendo rápidamente capturados. Más de 10 minutos después, un denso grupo de uniformes blancos apareció ante los binoculares de Jayair. Sus banderas llevaban un iris dorado y el emblema de un delfín. Era la infantería real francesa. Las tropas francesas marcharon en largas filas hacia el sur de Wavre. Según la estimación de Jayair, sumaban al menos entre 4 y 5.000 hombres. A ambos lados, grandes escuadrones de caballería francesa con cascos de piel de oso pasaban rugiendo, haciendo retroceder ante ellos las líneas de infantería austríaca. Capítulo 753. Gaillard, incluso ahora, sentía que estaba soñando. Hacía apenas unos momentos que había decidido rendirse, pero el ejército francés pareció descender del cielo y aparecer justo ante él. Y no fue solo un pequeño grupo de caballería el que vino a rescatarlo, sino una fuerza principal completa, con infantería, artillería y un gran número de soldados. Pronto, los oficiales también se dieron cuenta de la situación. Se abrazaron emocionados y estallaron en vítores. Son los franceses. Nos salvamos. Han llegado muy rápido. ¡Viva su majestad el rey! ¡Viva su majestad! ¡Viva Francia! Denles una lección a esos malditos austríacos. Poco después, una unidad de caballería francesa confirmó la identidad de la fuerza policial, y entonces un oficial francés, rodeado de cientos de agentes, se acercó a Gaillard y se tocó el sombrero. ¿Debe ser usted el superintendente jefe Gaillard? Sí, lo soy, respondió Gaillard emocionado, ofreciéndoles un saludo. Su oportuna llegada nos salvó. Gracias, grandes guerreros de Francia. Ustedes también han demostrado su valía con su destacada actuación, dijo el oficial señalando hacia atrás. El príncipe heredero solicita su audiencia. El príncipe heredero también está aquí. De hecho, Su Alteza siempre está con su ejército. Al sur de Wavre. Bajo un gran olmo, Joseph observaba el mapa en el soporte de madera y le dijo a Lefebvre que el batallón del mayor Davout evite a la policía valona y siga avanzando hacia el este. Andamos cortos de caballería, así que debe hacer todo lo posible para evitar que el ejército austríaco se retire a Wavre. Mientras hablaba, Quesode se acercó, haciendo una ligera reverencia. Su Alteza, el superintendente jefe Gaillard está aquí.
Gaillard miró al joven príncipe heredero con asombro, y rápidamente se adelantó para hacer una reverencia respetuosa. Es un honor increíble encontrarte aquí. ¿Nos has salvado? Joseph asintió y le devolvió el saludo, girándole el mapa. Señor Gaillard, por favor, infórmeme sobre los movimientos del ejército austríaco. Ah. Gaillard no esperaba que el príncipe heredero de Francia preguntara sobre asuntos militares y se quedó paralizado un instante antes de acercarse apresuradamente al mapa. Por supuesto, Su Alteza. El comandante enemigo es el conde Radetzky. Su fuerza consta de al menos 10.000 hombres, posiblemente más. Como saben, nuestra policía montada ha sido expulsada por sus húsares, lo que dificulta enormemente obtener información detallada. Señaló el mapa al norte de Wavre. Su fuerza principal debería estar aún al norte de la ciudad. Esta mañana, unos 2 o 3 batallones atacaron Wavre. Dejé a Lippelt en la ciudad para continuar la lucha, pero solo tiene 600 hombres y ya podría. Joseph le dio unas palmaditas reconfortantes y le preguntó: ¿hay fuerzas enemigas en el lado este o el oeste de Wavre? Al menos no nos han atacado desde esas direcciones, Su Alteza. Joseph asintió y se volvió hacia Lefebvre. Su número es limitado. Deberíamos aprovechar la oportunidad antes de que controlen por completo Wavre y lancen un asalto inmediato para recuperar la ciudad. En efecto, Su Alteza, estoy de acuerdo. Comandarás personalmente el asalto frontal, instruyó Joseph. Despliega rápidamente el segundo batallón de tropas dispersas al oeste de la ciudad para un ataque sorpresa desde allí. Lefebvre asintió y añadió: el escuadrón de caballería girará hacia el norte para interrumpir los refuerzos de su fuerza principal en la ciudad. Excelente, procedamos con eso. Lefebvre saludó al príncipe heredero, montó su caballo e hizo una señal a varios oficiales para que lo siguieran al frente. Gaillard dio un paso al frente y le dijo a Lefebvre: General, ¿quiere que nosotros, la policía valona, le ayudemos? Aún tenemos casi 3.000 hombres listos para combatir. Este último se inclinó y le dio una palmada en el hombro. Gracias por la oferta. Pero mis tropas son suficientes para derrotar al enemigo. Llevas varios días luchando. Es hora de que descanses. Gaillard dudó y preguntó: ¿cuántos soldados trajiste? Seguramente tienes decenas de miles, ¿verdad? Lefebvre rió entre dientes. Unos 4 batallones han llegado a Wavre. Las antiguas tropas del cuerpo Retel se mueven con relativa lentitud y la primera división de infantería real partió de Artois, por lo que no llegarán hasta mañana o pasado mañana. Gaillard se alarmó al instante. General, pero el ejército austríaco tiene más de 10.000 hombres. 4 batallones contaban solamente con unos 6.000 soldados, pero pretendían lanzar una ofensiva contra el ejército austríaco. Lefebvre apretó el flanco de su caballo con las piernas, con una expresión de confianza. No te preocupes. Esta noche, tus hombres seguramente estarán durmiendo en Wavre. Gaillard lo observó alejarse al galope en un silencio atónito, y luego se giró para intentar persuadir al príncipe heredero de Francia. Su Alteza, ¿no es esto un poco arriesgado? Joseph sonrió. De hecho, 3 batallones bastarían para recuperar Wavre. Pero el general Lefebvre es algo cauteloso en su estrategia. Esto no fue arrogancia de su parte. Las tropas que llegaban a Wavre ahora consistían en unidades de élite bajo mando directo. Las fuerzas enemigas, por otro lado, estaban compuestas por regimientos del ejército austríaco reclutados en la región flamenca o unidades militares de los Países Bajos. Estos soldados de habla neerlandesa tuvieron un rendimiento de combate relativamente bajo, incluso entre los austríacos. Cuando dirigió fuerzas en la guerra del levantamiento de Brabante, ya conocía profundamente estos ejércitos. Una fuerza de 5.000 unidades francesas recién formadas era más que suficiente para enfrentarse a ellos. Además, las tropas del conde Radetzky estaban divididas entre el interior y el exterior de la ciudad, lo que le daba a Lefebvre una excelente oportunidad para aplicar tácticas fragmentadas. Al sur de Wavre, Davout estaba ordenando a sus soldados que rodearan a un batallón de infantería austríaco de unos 500 hombres en la distancia cuando un mensajero entregó órdenes del general Lefebvre de lanzar inmediatamente un asalto a la ciudad de Wavre. Davout estaba a punto de abandonar el cerco y ordenar a sus soldados que aplastaran directamente a los austríacos que tenía delante, pero de repente tuvo una idea. Le dijo al mensajero: que las compañías de Meyer y Philippe maniobren hacia el sur y expulsen a estos austríacos de vuelta a la ciudad. Pero ten cuidado de no golpearlos demasiado fuerte. Déjales un rayo de esperanza. Sí, comandante.
En menos de 20 minutos, 2 compañías al mando de Davout maniobraron en formación de columna hacia el flanco sureste del batallón de infantería austríaco. Rápidamente se desplegaron en formación de línea y comenzaron a avanzar hacia el norte. El batallón al mando de Davout estaba compuesto principalmente por graduados de la segunda promoción de la Academia de Policía de París, antiguamente perteneciente al primer cuerpo de la Guardia Real. Tanto en entrenamiento, moral como en equipamiento, superaban por completo a los soldados austríacos que los precedieron. Los 500 soldados austríacos, bajo el intenso e implacable fuego, solo pudieron retirarse hacia el norte. Sin embargo, el ejército francés mantuvo una distancia prudente, asegurándose de no desmoronarse por completo. Aproximadamente media hora más tarde, el batallón de infantería austríaco fue rechazado hasta las puertas de la ciudad de Wavre. Las defensas de Wavre eran extremadamente rudimentarias, con solo un muro de piedra que apenas alcanzaba la altura de 2 hombres. Presionados por los disparos de las tropas enemigas, los soldados austríacos comenzaron a gritar pidiendo que se abrieran las puertas y se les permitiera entrar en la ciudad. Muchos otros simplemente comenzaron a escalar las murallas. Escalar era bastante fácil con los hombros de alguien que los pisara. Mientras tanto, los soldados austríacos dentro de la ciudad, disparando desde detrás de los parapetos, quedaron inmediatamente desorganizados por la conmoción, haciendo que los disparos disminuyeran drásticamente. En ese momento, se oyeron urgentes toques de tambor del regimiento de Davout, y 5 formaciones de columnas de 100 hombres cada una avanzaron en una rápida carga. Capítulo 754. Los soldados austríacos dentro de la ciudad quedaron conmocionados, pero sus propios camaradas les impidieron ver. Algunos incluso sufrieron golpes en la cabeza al ser pisoteados por las tropas que huían al saltar de las murallas. Por un momento, no pudieron disparar con eficacia. En medio de este breve caos, varias columnas del ejército francés ya habían cargado cerca de las murallas de la ciudad. Un oficial austríaco gritó frenéticamente: «¡Idiotas, apártense del camino! ¡Fuego, fuego! ¡Háganlos retroceder!». Bajo su mando, finalmente se oyeron disparos desde detrás de las almenas, y una docena de soldados franceses cayeron al suelo en respuesta. Sin embargo, en cuestión de segundos, aquellos soldados se frotaron los lugares donde habían sido golpeados, se pusieron de pie, tomaron sus armas y continuaron gritando mientras caminaban rápidamente hacia las murallas. Después de más de un año de preparación, el cuerpo directo del ejército francés estaba ahora completamente equipado con insertos antibalas, especialmente los soldados en las primeras filas de la carga, que llevaban la versión reforzada de los insertos. Siempre y cuando no les dieran en la cabeza o el cuello, recibir un disparo desde una distancia de 40 pasos básicamente no representaría ningún riesgo para la vida. El resurgimiento de los soldados franceses sumió a los soldados austríacos en un caos aún mayor y los disparos desde la ciudad se hicieron cada vez más escasos. Las 2 columnas francesas más rápidas ya habían llegado a la base de los muros. Algunos soldados se desplegaron para proporcionar fuego de supresión mientras otros comenzaron a escalar los muros bajos. El general Lefebvre, que todavía estaba coordinando el bombardeo de artillería contra las murallas, se dio cuenta de repente de que el caos había estallado en el flanco oriental austríaco. Un momento después, llegó un mensajero a caballo y gritó: «General, el mayor Davout ya ha traspasado la ciudad». Lefebvre sonrió y meneó la cabeza. Este joven Davout luchó con tanta ferocidad que había atravesado las defensas enemigas sin siquiera usar la artillería. Inmediatamente ordenó a las tropas que redirigieran su movimiento hacia el este y siguieron la brecha de Davout para entrar en Wavre. La ciudad estaba sembrada de cadáveres de soldados austríacos, pero los edificios no habían sufrido daños graves. En ese momento, todos los residentes estaban escondidos en sus casas, demasiado asustados para salir, lo que hacía que las calles estuvieran inquietantemente silenciosas. Lefebvre estaba pensando dónde podría estar el principal foco defensivo del enemigo cuando llegó otro mensajero para informar que Davout ya se había apoderado del almacén de mineral de hierro en el centro de la ciudad. En el puesto de mando francés temporal a las afueras de Wavre, Giayair miró al príncipe heredero de Francia con asombro. Su Alteza, dijo que las revueltas flamencas en Landen, At y otras zonas ya han sido sofocadas. Joseph respondió con calma: «Envié gente a encargarse de ellos en cuanto entramos en la región Valencia. A juzgar por el plazo, ya debería estar resuelto». Giayair dijo rápidamente: «Pero tales asuntos no deberían dispersar sus valiosas fuerzas».
Joseph sonrió y negó con la cabeza. Solo 3 empresas. Nada de qué preocuparse. De hecho, Joseph había enviado algo más de 300 soldados para estabilizar la situación en la región Valoncia. Por esta razón, en un principio se atrevió a dar instrucciones a la Cámara de Comercio de Valonia para que ignorase los levantamientos y concentrase las fuerzas policiales contra el ejército austríaco. Siguiendo las órdenes de Joseph, la Cámara de Comercio ordenó a los funcionarios de la ciudad evacuar con anticipación para evitar la destrucción de los levantamientos. Cuando llegó el ejército francés, reunió a los residentes locales para unirse al ejército para atacar a los rebeldes. El pueblo valón sentía un profundo odio hacia los instigadores flamencos de las revueltas. Mientras el ejército francés reprimía a los rebeldes con fuego frontal, los valones cargaban como bestias y los destrozaban. Especialmente porque los rebeldes no recibieron el apoyo esperado del ejército austríaco y en su lugar oyeron que el ejército francés ya había entrado en la región valona, su voluntad de resistir se desmoronó por completo. En tales circunstancias, 60 o 70 soldados franceses podrían pacificar el levantamiento de toda una ciudad. Detrás de estos acuerdos, Joseph tenía una intención más profunda: establecer el prestigio del ejército francés en la región Valoncia. Los ciudadanos valones expulsaron a la escoria rebelde y recuperaron su vida pacífica bajo el liderazgo de los soldados franceses. Para ellos, los soldados franceses eran héroes, salvadores. Si alguien propusiera en este momento integrar la región valona a Francia, sin duda recibiría un apoyo unánime. Mientras discutía con el príncipe heredero la represión de las revueltas, Jayair observó cómo un oficial llamaba a la puerta y entraba, poniéndose firme ante el príncipe heredero. Su Alteza, el general Lefebvre ha abierto una brecha en Wavre. Calcula que la batalla concluirá en 2 horas. Jayair estaba atónito, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Solo había pasado 1 hora y media desde que el príncipe heredero dio órdenes de atacar a las fuerzas austriacas. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos días, los 10.000 soldados austríacos tardaron 3 días enteros en abrirse paso a duras penas en la ciudad, frente a los 4.000 agentes de policía valones. Y ahora, a pesar de su desventaja numérica, el ejército francés estaba demostrando un poder de combate absolutamente aterrador. 2 horas más tarde, la calma volvió gradualmente a Wavre. Jayair se sintió un poco irreal mientras conducía a los oficiales de policía valones a la ciudad para descansar antes del anochecer. A las 6 de la tarde, Jayair, siendo la persona más familiarizada con el área alrededor de Wavre, fue invitada a asistir a la reunión táctica del ejército francés. Dentro de la sala de reuniones temporal, un capitán que se desempeñaba como oficial de Estado Mayor informaba a los asistentes frente a un mapa, detallando la información recopilada por los exploradores de caballería. Actualmente, todas las fuerzas enemigas dentro de Wavre han sido eliminadas. La fuerza principal de Radetzky, compuesta por unos 6.000 hombres, se ha retirado a la ciudad de Mafnie, a 9 kilómetros de distancia. El conde Radetzky había subestimado por completo la rapidez con la que llegaría el ejército francés. Por ello, las fuerzas austriacas estacionadas al norte de la ciudad se encontraban desorganizadas, intentando frenéticamente entrar en ella cuando las fuerzas de Lefebvre lanzaron su ataque, lo que provocó su colapso casi inmediato. Radetzky reaccionó con relativa rapidez, ordenando a su batallón de granaderos de élite y a una tropa dispersa cubrir la retirada. Con el apoyo de la luz del día, que se desvanecía, logró retirar su fuerza principal. Sin embargo, en solo medio día había perdido más de 4.000 soldados en Wavre. El oficial de Estado Mayor continuó. El Estado Mayor estima que la fuerza principal del mariscal Josías llegará a la ciudad de Mafnie mañana por la tarde, con una fuerza de aproximadamente 40.000 soldados. Josías era el nombre del príncipe Coburgo. Lefebvre frunció el ceño y se dirigió al oficial del Estado Mayor de Logística. ¿Cuándo puede llegar la 4ª división de infantería? El oficial respondió rápidamente. Salvo circunstancias imprevistas, deberían llegar a Wavre mañana al mediodía. Lefebvre respiró aliviado y se volvió hacia Joseph. Su Alteza, el enemigo sin duda se apresurará a recuperar la ciudad de Wavre. Propongo preparar una emboscada aquí usando Wavre como cebo. En concreto, que la policía del señor Jayair defienda la ciudad mientras posicionamos nuestras fuerzas principales al suroeste de Mafnie. Cuando el núcleo de las tropas de Josías se dirija hacia Wavre, atacaremos sus flancos y retaguardia. Davout añadió inmediatamente.
También podríamos tomar la ciudad de Mafni al mismo tiempo, cortando la retirada austríaca. Joseph no respondió de inmediato, sino que levantó la vista hacia el mapa. A juzgar por la velocidad de marcha de los austríacos, el ejército de Josías debería estar cerca de Jucler. Lefebvre asintió instintivamente. Sí, Su Alteza. Joseph entrecerró los ojos ligeramente. Dime, si fueras el mariscal Josías, ¿cuál crees que sería nuestro siguiente paso? Lefebvre pensó por un momento y respondió. Probablemente piense que planeamos mantener Wavre. Wavre era un paso clave al sur de Bruselas. La simple posesión del lugar impediría que los austríacos avanzaran más al sur, hacia Namur. Joseph asintió. Entonces, asegurémonos de que se equivoque. Capítulo 755. A las afueras de la ciudad de Mafnie, miles de soldados del ejército francés formaron varias filas, mirando amenazadoramente a esta pequeña ciudad. Desde el amanecer, 7 u 8 cañones habían estado bombardeando sin cesar al ejército austríaco dentro de la ciudad. El conde Radetzky estaba irritado por el incesante fuego de cañones, pero aún así inspeccionó personalmente las medidas defensivas. Como cuerpo de vanguardia del príncipe de Coburgo, no solo no había logrado capturar Wavre, sino que casi la mitad de sus tropas habían sido aniquiladas por la inesperada aparición del ejército francés. Esta pequeña ciudad era el único bastión al norte de Wavre. Si se perdía, el príncipe probablemente lo sometería a juicio militar. Afortunadamente, todavía tenía casi 6.000 soldados bajo su mando, y después de un extenso reconocimiento durante todo el día, confirmó que el ejército francés atacante probablemente también tenía poco más de 6.000 efectivos. Aunque el ejército francés desde ayer había sido extremadamente feroz, creía que con todos sus esfuerzos en la defensa, podría resistir hasta que la fuerza principal del príncipe de Coburgo llegara mañana. Después de pronunciar un discurso alentador a sus soldados, el conde Radetzky, sin aliento, dijo a su mensajero: envíe otro informe a Su Alteza el Príncipe sobre la situación aquí. Desde la tarde anterior ya había enviado 3 grupos para solicitar refuerzos al Príncipe de Coburgo. Al sur de Bruselas. Ciudad de Jucler. La fuerza principal del ejército austríaco de los Países Bajos Meridionales, dirigida por el Príncipe de Coburgo, avanzaba lentamente hacia el sur. A unos 20 kilómetros de Wavre, esperaban llegar a la zona hacia el mediodía de mañana, salvo imprevistos. El príncipe de Coburgo, montado a caballo, frunció el ceño y le dijo al jefe de Estado Mayor, Karl von Leibnitz, que estaba a su lado: ¿cómo pudieron los franceses llegar a Wavre tan rápido? Austria había gobernado los Países Bajos Meridionales durante más de 80 años y, con muchos leales flamencos en la región valona, su red de inteligencia era extensa en toda la zona. Así pues, estaba seguro de que hacía apenas 4 días ningún ejército francés había entrado en la región Valencia. Sin embargo, los franceses lograron llegar a Wavre desde la frontera de Lille en solo 3 días. Normalmente, ese viaje tomaría casi 6 días. Leibnitz comentó: Su Excelencia, tal vez sea solo una unidad de caballería francesa. Si se tratara únicamente de caballería sin suministros, tal velocidad de marcha sería comprensible. El príncipe de Coburgo le lanzó una mirada. El informe del general Radetzky afirma que los franceses trajeron cañones. Hizo un gesto de desdén. En definitiva, fue su fracaso en el reconocimiento, al ser sorprendido por los franceses. De lo contrario, no habría sufrido una derrota tan devastadora. El jefe de Estado Mayor asintió. En efecto, Su Excelencia, el general Radetzky tiene la ventaja numérica. Mientras hablaban, un oficial militar se acercó y entregó un informe urgente al acompañante del mariscal. Su Excelencia, acaba de llegar esto del conde Radetzky. Tras examinar brevemente el informe, el príncipe de Coburgo se lo entregó a Leibnitz. Los franceses siguen atacando a las fuerzas de Radetzky. Leibnitz tomó el informe y observó que consistía en gran parte en pedidos de ayuda del conde Radetzky, lo que indicaba que los franceses estaban ejerciendo una inmensa presión sobre él. Miró al príncipe y dijo: es probable que los franceses quieran apoderarse de la ciudad de Mafnie para ampliar el perímetro defensivo de Wavre. ¿Crees que deberíamos enviar el campamento de caballería para apoyarnos? El príncipe de Coburgo reflexionó un momento antes de sacudir la cabeza. La caballería por sí sola no será suficiente. Los franceses están claramente envalentonados por el éxito de la incursión de ayer, que ahora nos presenta una excelente oportunidad. ¿Estás sugiriendo?
Los franceses han comprometido sus fuerzas en el asedio de la ciudad de Mafnie, dejando las defensas de Wavre indudablemente vulnerables. Debemos aniquilarlos cerca de Ciudad Mafnie, lo que nos facilitará mucho la captura de Wavre. Según los servicios de inteligencia, el ejército francés que había entrado en la región valona contaba con más de 20.000 hombres. Estaba claro que las fuerzas que se encontraban en Wavre eran simplemente su vanguardia. Si estas tropas mantenían Wavre y esperaban a que llegase su fuerza principal, el ejército austríaco se enfrentaría a un asedio desafiante. A pesar de su importante ventaja numérica, el ejército austríaco podría muy bien quedar estancado al norte de Wavre. Pero ahora, con los franceses abandonando imprudentemente Wavre para atacar a las fuerzas de Radetzky, tenía que aprovechar esta oportunidad única en la vida. El príncipe de Coburgo dio inmediatamente sus órdenes. Instruya al general Gruber a dirigir el cuerpo Piersen, el batallón de granaderos y toda la caballería para avanzar sobre la ciudad de Mafnie a la mayor velocidad posible. Una vez allí, evalúe la situación para sitiar a las tropas francesas o tomar directamente Wavre. El cuerpo Piersen era la única unidad procedente de Austria, y el batallón de granaderos era una fuerza de élite, todos ellos capaces de marchar rápidamente. Como príncipe de Turingia que había alcanzado el rango de mariscal en el ejército austríaco, poseía claramente un cierto grado de perspicacia militar. En ese momento, comprometió decisivamente todas sus fuerzas de élite. Pronto, más de 6.000 infantes y 4.000 jinetes austríacos se separaron de la fuerza principal y comenzaron a moverse hacia el sur a un ritmo rápido. El príncipe de Coburgo observó cómo la fuerza de ataque desaparecía de la vista, luego se volvió hacia Leibnitz y ordenó que todo el ejército acelere la marcha. Debemos llegar a Wavre antes del anochecer. Si el general Gruber encuentra retrasos con los franceses, podemos lanzar un asalto sobre Wavre por la mañana. Con 40.000 tropas bajo su mando, su mente estaba completamente concentrada en capturar rápidamente Wavre y planificar el avance posterior sobre Namur, sin darse cuenta de que su oponente no tenía intención alguna de defenderse. A las 2 de la tarde, la fuerza de ataque de Gruber ya había llegado a un punto a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Mafnie. Sin embargo, las fuerzas principales del príncipe de Coburgo estaban ahora a más de 9 kilómetros de ellos. El príncipe de Coburgo, azuzando repetidamente a su caballo con la fusta, lo hacía trotar casi sin parar. Este ritmo incesante obligaría al caballo a necesitar al menos una semana de descanso para recuperarse. En ese momento, un cuerno largo y melódico sonó desde el oeste. El príncipe de Coburgo frunció el ceño de inmediato, apenas comenzando a preguntar, cuando un húsar se acercó rápidamente, gritando: «¡Los franceses!». Un gran número de franceses en el flanco occidental, al menos más de 10.000. El príncipe de Coburgo se quedó paralizado de asombro. Había 6.000 tropas francesas en la posición de Radetzky. ¿De dónde habían salido esos 10.000? Fin del capítulo 755.